Doy la bienvenida y un saludo cordial a nuestro conferencista invitado, Hernán Pérez Luz. Como he manifestado, él ha autorizado para grabar y difundir esta conversatorio. Una breve palabra sobre Ande. Este año cumple 67 años. Desde su perspectiva cristiana, Ande aspira a consolidarse como protagonista de primera línea en la construcción del Ecuador que queremos entregar a las generaciones futuras. Reconocemos como fin último de la vida social, incluidas la política y la economía, el desarrollo humano integral y a la iniciativa privada empresarial y el diálogo como ejes fundamentales para alcanzar dicho desarrollo. En este contexto se inserta el encuentro de hoy con el tema Ley Antidelincuencia, Luces y Sombras, por obvias razones de alto interés para para el sector productivo, pero también para la ciudadanía en general. Procedo a presentar a nuestro invitado, Hernán Pérez Luz. Se graduó de abogado en la Universidad Católica de Guayaquil en 1979. Entre 1979 y 1980 siguió cursos de ciencias políticas en la Universidad de Columbia. En 1982 obtuvo una maestría en jurisprudencia comparada por la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. En 1985 obtuvo una maestría en Derecho y en 1980 un doctorado por la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Compartió el premio Lynn a la mejor disertación doctoral en Derecho Internacional Público. En 1979 trabajó en el gobierno del presidente Jaime Roldós. En 1982 a 84 fue asesor jurídico de la presidencia del presidente Osvaldo Hurtado. En 1994, director jurídico del Consejo de Modernización del Estado. Ha sido profesor en la Universidad Católica de Guayaquil, en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. Mantiene una columna semanal en Diario El Universo. Es autor de varias publicaciones académicas editadas en el exterior y es socio fundador del estudio jurídico Coronel y Pérez. Actualmente es árbitro registrado en el Centro Internacional para Arreglo de Disputas de Inversiones, CIADI, y en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil y de Quito. Es autor de varias publicaciones. He resumido el nutrido currículum de Hernán Pérez. Termino diciendo que hasta hace poco, en el gobierno de Guillermo Lasso, fue representante ante la ONU y como tal representante del Ecuador ante la ONU y como tal miembro del Consejo de Embajador. de la ONU. Dicho esto, le paso la palabra al presidente de ANDE, Nicolás Espinosa, para que haga una introducción al tema de hoy. Gracias, Ernesto, estimado doctor Pérez Luz. En primer lugar, un privilegio contar con usted en este conversatorio de ANDE. En realidad, usualmente estamos buscando a las personas de más alto nivel para que participen en este tipo de conversatorios y realmente a todos nuestros afiliados tengamos siempre una voz justa, una voz que represente realmente para el sector un apoyo y un alineamiento para que logremos siempre encontrar los mejores caminos para nuestro país. En este caso, realmente el tema ley antidelincuencia, luces y sombras, en realidad hemos visto a la persona que con un gran criterio y una gran presencia ha hecho declaraciones muy importantes en ese sentido y creemos que independiente de su capacidad, creo que es una voz que realmente representa al sector empresarial
y sobre todo le conoce al país. Con esto lo que quisiera decirle, bienvenido a nuestro conversatorio, doctor, y realmente, como le digo, es un privilegio contar con usted. En realidad, esperamos que de esta conversación en la que vamos a tratar el tema, la ley antidelincuencia, nos permita a nosotros sacar conclusiones para que nuestro sector, el sector empresarial, que es uno de los sectores más afectados por la delincuencia en el país, por la inseguridad en el país, creo que con su visión nos permitirá ayudarnos a buscar los caminos que permitan apoyar lo positivo, por supuesto, de la ley, pero adicionalmente conocer esos criterios o esas situaciones que en realidad siempre están dentro de los proyectos de ley, pero que en definitiva no siempre son lo más oportunas de aplicarlas. Bienvenido, doctor, y quedamos en las mejores manos. Bueno, pues muchas gracias Ernesto por esa introducción, muchas gracias por Nicolás por sus palabras de bienvenida. Para mí también es un gusto estar con ustedes, creo que ya estuve hace un par de años en algún otro tema y los felicito realmente que grupos de empresarios se reúnan alrededor para debatir temas como este, que son de una gran actualidad, no solamente para ustedes, sino para la sociedad en general. Eh, es raro ver esto y es muy loable que haya este grado de participación, ¿no? En la medida en que hayan más voces y más participación en el debate de la cosa pública, hay mayor probabilidades que el país marche por la senda del progreso que es tan difícil en estos días. Yo quisiera comenzar haciendo más bien primero una reflexión general sobre un tema que podría parecerles a ustedes un poco extraño o ajeno o distante, pero que va un poco en el corazón de este proyecto de ley y de otros, y asimismo de las críticas que he leído que tienen. Tiene que ver un poco con la filosofía liberal que inspira buena parte, o inspiró o ha inspirado en general buena parte del derecho penal. Eh, a raíz de la Revolución Francesa y de todo el pensamiento que se venía gestando del iluminismo, ¿verdad? Se fue creando una concepción del individuo y de la sociedad que ponía mucho énfasis en las virtudes, en los dones con las que la persona nace y que es la sociedad realmente la que de alguna manera lo degenera y lo pone en mal predicamento. Y que la labor de las repúblicas o de los estados, de los gobiernos, es recuperar a ese individuo y rehabilitarlo y ponerlo al servicio de sus demás. Poco tiempo después de la Revolución Francesa se publica en Italia una pequeña obra, bueno, no es tan pequeña, es grande, que se llama De los delitos y de las penas. Su autor es un famoso jurista italiano que se llama César Beccaria. Y él lleva toda esta concepción liberal muy en favor de las libertades públicas y de los seres humanos y de la racionalidad, de la razón, como guía nuestra conducta, ¿verdad? Hacia el campo del derecho penal. Y lo que encuentra realmente es que el derecho penal a ese momento, pues era un derecho penal que no rehabilitaba a las personas, que de era simplemente represivo, partía de supuestos completamente contrarios a este nuevo pensamiento sobre los individuos. Algo parecido sucedía en Inglaterra con la publicación de Bentham, de famoso Jeremy Bentham, más bien desde el punto de vista utilitario. Él fue quien, entre otras cosas, diseñó
el sistema de control carcelario del panóptico, ¿verdad? En el cual era la manera más eficiente para controlar a los detenidos, pero el énfasis era parecido. El sistema penal, el sistema penal no había realmente funcionado en Inglaterra porque básicamente era un sistema represivo, opresivo, ¿verdad? Etcétera. Luego a esto se suma una serie de pensamientos, inclusive del marxismo, etcétera, que ve en el derecho penal pues simplemente un instrumento de la clase dominante en contra pues, de las clases desposeídas, y se va prolongando esta visión, digamos, de las penas y de las sanciones penales. Y surge pues esta idea que está plasmada en las constituciones nuestras de que la reclusión, las cárceles deberían servir para rehabilitar al ser humano. Es decir, hay una especie de fe, de confianza de que no hay una realmente, si bien es cierto, se comete un delito, pero que esta persona lleva implícitas las virtudes del ser humano y que es posible rehabilitarla y reincorporarla, porque las constituciones nuestras hablan, como otras, no solamente las nuestras, sino otras, de reinsertar. Esa es la idea, es que esta persona se reinserte en la vida social y sea un agente positivo, etcétera. Y que si se cometió un delito, esta persona pues simplemente fue por razones sociales, mala situación económica, es decir, circunstancias ajenas a su voluntad le llevaron a cometer una infracción penal, y luego de que cumpla su sentencia, lo ideal es, lo que busca el Estado es que esa persona se reinserte, digamos, ¿no? Y que debe haber toda una política de Estado para que las condiciones sociales, económicas y psicológicas también que causaron el delito sean eliminadas para que no haya estas circunstancias. Esa es más o menos la visión. Y ha dominado una visión dominante y obviamente muy respetable, porque parte de muchos supuestos que creo que no podemos cuestionarlos, digamos, realmente, pero en los últimos años, los gobiernos, el mundo, los estados se enfrentan a un fenómeno diferente. Es que el delito ahora lo cometen organizaciones, lo cometen sistemas organizados muy sofisticados, se han ido creciendo. Primero se tuvo el fenómeno de la mafia, ¿no? Italia, en Estados Unidos, de alguna manera eran organizaciones que se funcionaban. Entonces se instaló toda una política criminal contra el crimen de la mafia para ver cómo se desarticulaba, pero se enfrentaron los gobiernos ante un fenómeno relativamente diferente, digamos. Ya no era el individuo solo que comete un delito, sino que era una organización. Bueno, lo que pasa es que ahora esto se ha generalizado y ha crecido exponencialmente, de una manera que ya es imposible realmente pensar en ese paradigma que hemos tenido pueda funcionar realmente adecuadamente. Y ahora lo que el Estado, la sociedad enfrenta, ya no es pues todavía lo enfrenta obviamente, pero el individuo que comete el hurto o el robo, ¿verdad? Llevado por una necesidad económica y que de alguna manera pues no es el culpable, sino la sociedad que ha creado condiciones tales que lo lleve, la falta de educación, etcétera, o el mal ambiente familiar. Es decir, todas esas causas exógenas, si es verdad que todavía puede, pero cada vez son menos los casos que ustedes podríamos aplicar. Hoy en día, el delito y la delincuencia se desarrolla y crece y se robustece porque está de una manera organizada. Es decir, son de alguna manera, no quiero de alguna manera, pues, ofenderlos, pero son empresarios.
son una forma de manejar una empresa delictiva. Es decir, hay diferentes roles, hay una desconcentración de fuerza, hay unos ciertos códigos, hay unos que se tratan de simplemente de la parte financiera, otros están en la calle trabajando, otros están dirigiendo, otros están protegiendo, es decir, encubriendo, y esto se va creciendo y ha ido creciendo, ¿no? Entonces ahí tenemos los fenómenos de los carteles, del crimen organizado. No hay prácticamente hoy en día, se ha ido diluyendo, o perdón, se ha ido absorbiendo la delincuencia. Hoy básicamente es una delincuencia organizada. El robo del carro en la esquina no es realmente ya el robo, ese robo del automóvil responde a toda una cadena de delincuencia, de una cadena de actores que trabajan de una manera organizada, de una manera, digamos, casi científica, digamos. Esto ha ido creciendo pues a los niveles que luego penetra a las propias autoridades, penetra al Estado, penetra a la política, penetra al periodismo, penetra a la educación, penetra al deporte, es decir, está creciendo. Entonces ya no es el ciudadano, el pobre individuo que comete el robo de una vaca, lo que sea, es una organización que trabaja y que funciona de una manera muy, muy sólida y muy difícil de enfrentar. Entonces, ahí tenemos el caso de México, tenemos el caso de Colombia, en los propios países europeos ha comenzado a surgir. Hoy en día, uno de los lugares de mayor criminalidad organizada, acordémonos, no es la criminalidad que a uno puede haber una criminalidad organizada que no genere violencia, porque está tan bien organizada que evita la violencia, porque en Suecia, por ejemplo, un país donde todos habíamos reconocido como un país de un gran desarrollo cultural, económico y social, hay ya síntomas de una presencia de organizaciones criminales muy fuertes que están minando al Estado. Y bueno, no se diga en nuestro país, que ya hemos tenido, ha ido creciendo, ¿no? Entonces tenemos el tráfico de drogas, el tráfico de personas, la minería ilegal, el robo, la extorsión, las vacunas. Es decir, hay toda una cadena, toda una estructura que no es tan fácil, lamentablemente, combatirla con el paradigma que hemos tenido siempre. A esas personas creer que se las puede reinsertar, que el Estado puede rehabilitarlas y reinsertarlas, es muy difícil, es muy complicado. Casi para muchos es ilusorio. Este simplemente es un enfrentamiento entre la sociedad y organizaciones gigantescas que son inclusive transnacionales. En este momento, mientras estamos hablando, se están creando en los paraísos fiscales empresas, se están liquidando, se están moviendo millones y billones de dólares de un lado al otro. Hay toda una organización pequeña, mediana, grande. Sabemos que en el Ecuador hay una pugna entre los carteles de Albania y de México por su presencia y porque es de importancia el Ecuador, curiosamente por tener demasiados puertos. El Ecuador es ideal para la exportación de la droga porque, al contrario de otros países, tenemos varios puertos que miran hacia el Pacífico y que de alguna manera se puede exportar esto. Y como este es un fenómeno nuevo, hemos quedado atrás en implantar serios controles que cuestan muchísimo en estos puertos medianos, pequeños que tenemos nosotros en nuestra costa. Entonces, esa es la presencia y lo que vemos esta violencia básicamente es una lucha de territorio, digamos, de control, en la que salen pues, perjudicados terceras personas. Hay todo un proceso de reclutamiento, es decir, se está enfrentando a una situación para la cual la inspiración o el paradigma liberal queda corto, básicamente, porque ahora está
lo que tenemos al frente es una amenaza de destrucción al Estado como tal, de apoderarse del Estado. Entonces, esta legislación que ha propuesto el presidente actual, algo ya se había propuesto antes y no es nueva, también las hay en muchas partes, en Estados Unidos, en Argentina. Es cuestionable, hay obviamente materia para discutir sobre, pero yo quería primero hacerles esta introducción. Nosotros estamos, el problema básicamente es un cambio en el paradigma del derecho penal. El derecho penal tradicional ya queda corto ante esta avalancha de situaciones que no las teníamos y que muchos gobiernos no las tenían antes y que las estamos teniendo. La delincuencia altamente sofisticada. Ahora bien, pasando al proyecto de ley, el proyecto de ley entró hace poco al primer debate. En el primer debate se han hecho algunas observaciones. El sistema que tenemos es un poco rígido porque esas observaciones que se le han hecho al proyecto del Ejecutivo no entran al segundo debate, sino a menos que la propia comisión las considere lo suficientemente relevantes para que estén en el segundo debate. Entonces nosotros todavía no tenemos un producto final, simplemente el producto que se ha enviado y se han registrado algunas observaciones sobre el tema, ¿no? Y obviamente es una medida bastante fuerte, porque ya lo vamos a ver. Lo primero es ver la finalidad declarada del proyecto. Por un lado es neutralizar a estos grupos armados, ¿verdad? Mediante ciertas medidas de seguridad y económicas. Y por el otro lado, proteger a los grupos vulnerables, a la sociedad y especialmente a ciertos grupos que son especialmente vulnerables. Todo esto parte, el proyecto contempla la expedición de un decreto ejecutivo, ¿verdad?, en la declaración del conflicto armado interno. Esto ya lo declaró el presidente en un decreto ejecutivo anterior, pero no había un marco legal. Realmente esa fue una de las críticas que se le hizo. Ahora, con esta ley se crea el marco legal y el presidente va a dictar ahí, va a declarar que el Estado ecuatoriano se encuentra ante un conflicto armado interno. Y ahí el proyecto de ley especifica que se establecen cuáles son los grupos armados organizados que existirían en el Ecuador. Entonces se entiende propiamente los grupos armados organizados, como he dicho, la guerrilla, las autodefensas que también se habla, y otros que cumplan ciertos criterios establecidos en el reglamento que va a haber la ley. Ese es básicamente, y haber un catálogo también de personas protegidas, incluyendo obviamente la población civil, el personal humanitario, es decir, médicos, los periodistas, refugiados y otros actores que define el derecho internacional humanitario. Y luego, probablemente la parte más controversial es esta que tiene que ver, ¿verdad?, sobre las propiedades. Porque el decreto autoriza, perdón, la ley va a autorizar al Ejecutivo, ¿verdad? Declara que todos los bienes, muebles, inmuebles, valores, dinero, efectivo y otros activos que se encuentran en posesión, uso, gozo, etcétera, son sujetos de estos grupos armados o están vinculados, ¿verdad? Serán incautados y su dominio será transferido al Estado. Hay un procedimiento para que terceras personas puedan, de alguna manera, hacer valer sus derechos sobre esos bienes que han sido incautados, pero el proyecto establece un término, quizás un poco corto, que es lo que ha sufrido algunas críticas, que son apenas 30 días. Probablemente yo sí creo que debería ser un periodo más largo para que los terceros que de alguna manera sean perjudicados, alguien puede haber un error, básicamente, pueda demostrar que esos bienes
no son, digamos, son de su propiedad y que no están conectados con el crimen organizado. Pero la incautación es prácticamente inmediata, no hay necesidad de un proceso. Hoy en día lo que sucede es que al final se incauta, pero ya no hay nada, porque ya prácticamente de alguna manera en el camino se han ido desapareciendo esos bienes. También se establece que ciertas almacenamiento de armas, etcétera, todo eso se presume que son objetivos militares, ¿no? Con lo que se autoriza su destrucción, básicamente. Pueden, las pueden destruir in situ, digamos. Eh, Esto de aquí también hay una disposición que ha llamado la atención y con justa razón. Dice que se presume que están al servicio del crimen organizado los vehículos que están polarizados y que andan sin placa, pero dice, excepto aquellos que son de propiedad gubernamental. Obviamente la crítica que se le ha hecho, oiga, pero quiere decir, por, debería también los vehículos de propiedad gubernamental deberían tener placas simplemente, y ahí estamos de acuerdo, entonces todo se nos aplica por igual, pero esa es una de las cosas que existen. Existe también aquí la idea de las zonas de seguridad. Acordemos que esto no tiene que ver con los decretos de emergencia que hemos tenido muchos, ¿verdad? De acuerdo a la Constitución, porque esto nace de una declaratoria de un estado de conflicto armado interno en el Ecuador. Entonces, hay zonas de seguridad. Digamos, la zona de Durán probablemente va a ser una de las primeras que se va a declarar zona de seguridad. Habrá otras y que de alguna manera vayan a poder pues, establecerse para poder sobre esa. Hay una disposición se crean jueces especializados, ¿verdad? En conflictos armados internos para conocer exclusivamente de estos delitos. Y las Fuerzas Armadas y la policía quedan excluidos del régimen ordinario del uso de la fuerza, aplicándose en su lugar las normas del derecho internacional humanitario. Y finalmente se faculta al presidente a conceder, y esta ha sido una polémica y creo que va a causar polémica seguramente más adelante, el indulto por adelantado. Sí, el indulto, digámoslo, preventivo, es decir, ya el presidente tendría la capacidad de indultar de antemano a los miembros de las fuerzas del orden para que puedan, de alguna manera, no tener esta preocupación de que más adelante puedan ser sujetos de denuncias y de acusaciones penales por exceso en el uso de la fuerza. El proyecto tiene reforma otros cuerpos normativos, reforma el Código Penal, especialmente, obviamente. Se introduce el tipo penal que se llama pertenencia a grupos armados organizados en el conflicto armado interno. Se sanciona con penas de 30 años, de 22 como mínimo, 30 como máximo de prisión. Esta redacción de este tipo penal sí es preocupante porque es demasiado vaga, un poco extensa, pero probablemente la legislatura en el segundo debate sea más precisa, ¿no? Para evitar excesos o abusos. Se establece también la figura de la detención para fines de investigación, ¿verdad? Que tiene hasta 24 horas, sin necesidad que se le formulen cargos a la persona que se detiene. Se establece que la prisión preventiva, ¿verdad?, será obligatoria en los casos de estos delitos vinculados con el conflicto interno, sin posibilidad de que los jueces emitan sustituciones de otras medidas cautelares. Y se incorpora un procedimiento penal especial unificado para el juzgamiento de estos delitos. Se concentra todas las etapas procesales en una sola audiencia, ¿verdad? Y se prohíbe que estas audiencias sean diferidas, sean postergadas. Una vez fijada la audiencia, tiene
tiene que darse la audiencia y solamente el juez podría suspender la audiencia por una sola vez y de manera motivada, pero ya no la puede suspender una segunda vez. Hoy en día, lamentablemente, colegas, los abogados abusan del derecho a la defensa y hay toda un menú, una gama de artificios para poder suspender, dilatar, suspender y dilatar y mover las audiencias y eso causa pues un malestar en la sociedad y una frustración por parte de la policía. Hay otras reformas que también han causado polémica, que es el allanamiento. Se permite ahora sí el allanamiento de domicilios o inmuebles de personas que se presume que tengan sospecha, que haya evidencias, que haya indicios claros de que están al servicio de estos grupos armados para poder allanarlos sin necesidad de una orden judicial. Yo creo que ahí vamos a tener una polémica, va a haber un intenso debate sobre el tema y probablemente va a haber una decisión de la Corte Constitucional. Hay también una reforma a la UAFE, al proyecto de la ley de activos, ¿no, verdad? La unidad de análisis financiero y económico, eh, que obliga a la UAFE ahora a priorizar, detectar y documentar operaciones financieras sospechosas. La verdad es que esto ya debió haberse hecho hace tiempo. Y también ha causado un poco de polémica. Inclusive me entrevistaron hace una semana de Washington en un podcast sobre este tema novedoso realmente de la deducción del impuesto a la renta a aquellas personas naturales o jurídicas que hagan aportes, que donen recursos a las Fuerzas Armadas y a la policía. Hay bueno, eso es básicamente las cosas de las que más se ha hablado sobre el tema. Eh, en el segundo debate es que vamos a ver más novedades sobre este asunto, pero yo creo que el proyecto de ley parte del supuesto que hemos hablado. Podemos discutir, podemos hacerles cambios, podemos un poco criticarlo, pero quizás si hay alguna crítica no es al proyecto de ley realmente, sino es que debemos comenzar o paralelamente a este proyecto de ley, dado el poder que se le va a dar al Ejecutivo y a las Fuerzas Armadas y a la policía, es que haya obviamente una depuración, un control interno de las Fuerzas Armadas y de los miembros de la policía, porque sería trágico y no es algo nuevo que esto sucede, que dada el poder que van a tener, se puede abusar del poder. No, yo no estoy tanto hablando del tema político, porque creo que en eso creo que el gobierno podría caer en un desprestigio internacional, pero más bien simplemente el tema de la corrupción. Entonces, eh, ese es un tema importante, pero el proyecto de ley como tal, de alguna manera, responde a este nuevo fenómeno que existe no solamente en el Ecuador, sino en el mundo y que está creciendo y con el cual las herramientas tradicionales del derecho penal nuestro, ecuatoriano y de Occidente en general, no son suficientes. Lamentablemente, la situación ha cambiado y lo que tenemos al frente es a una organización que se ha propuesto destruir al Estado o apoderarse del Estado. Este no es el crimen, ¿verdad?, de la callejero, o el robo de joyas, o el robo de un banco. Son organizaciones que trabajan muy sofisticadamente, penetran el Estado, compran jueces, compran diputados, bueno, en general, ¿no? Entonces, se ha conectado con la política. Es
extremadamente compleja la situación. Ese es básicamente lo que puedo contarles y seguramente va a haber más que hablar y más que debatir y probablemente pues habrá oportunidad de conversar con ustedes en los próximos minutos para ver si podemos tener en el cruce de ideas alguna, enriquecer estas cosas que les he conversado. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Eh, Luego de esta charla, como es el formato estándar de Ande, vamos a dar paso al momento de preguntas o algún comentario por parte de los participantes. Eh, Ha levantado la mano Verónica Costales y le pido a Francisco Santillán, antes de darte la palabra, Francisco, haré una breve explicación respecto a tu intervención. Adelante, Verónica Costales, por favor. Hernán, primero gracias por su linda intervención. Yo tengo una pregunta. ¿Qué impacto podría tener esta ley en la economía formal y en los sectores empresariales que podrían verse afectados por las medidas de control? Hablando un poco del tema del asunto de dominio, ¿no? Este que se está discutiendo, pues el tema de que se pueda ingresar y permitir al Estado expropiar bienes obtenidos a través de delitos como concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, producción de drogas, tráfico de personas, terrorismo. Un poco en ese sentido y hablando de este tema de la extinción del dominio. Ahí tengo yo esta pregunta. Ya, ok. Bueno, brevemente, el problema, Verónica, es que eh, la comisión de este delito y estas organizaciones actúan a través de empresas, actúan a través de compañías, de sociedades anónimas, sociedades comerciales. Eh, para ponerles un ejemplo, una de las cosas que se está descubriendo, y creo que capaz ya la conocen, pero la provisión de servicios a, a los hospitales de limpieza. Aparentemente ahí hay una fuente de ingresos económicos muy importante por parte de las organizaciones criminales. Han llegado a sofisticarse que prácticamente han ganado concursos y licitaciones aparentemente muy claras, pero porque apuestan mucho a ese tipo de actividades. Hay un lavado de activos importante, pero es verdad, el tema de la extinción de dominio a todos nos pone preocupados, nos pone nerviosos, pero ese es el riesgo, ese es el precio que vamos a tener que pagar un poco y la confianza que debemos tener en que, obviamente, como les decía, que las instituciones encargadas de aplicar estas leyes no vaya pues a desbarrancarse, digamos, y a cometer excesos. O sea que sí podría tener problemas la economía formal, Bueno, verse hoy en afectada. día, claro, hoy en día la economía formal tiene un problema serio con el tema de la delincuencia organizada. Y claro, estas medidas de control van quizás a pesar sobre ustedes, ¿verdad? Más aún de lo que ya están ahora, pero hay ese balance, digamos, ese costo. Yo coincido contigo. Gracias, muchísimas gracias, Hernán. Gracias, gracias, Hernán. A ver, antes de darle la palabra a Ana Isabel, que está siguiente en la línea, quiero pedirle a nuestro socio, abogado Francisco Santillán. Él va a hacer una pregunta en torno a digamos, a una información que apareció ayer en el chat de Ande, en donde supuestamente esta abogada Karen Sichel expresa ciertas inquietudes, no sé si tanto respecto al cuerpo de la ley como al proceso que te está siguiendo, pero justamente en eso le hemos pedido a Francisco que a nombre de Ande le revise al asunto y que exponga la inquietud. Adelante, Francisco.
No se te escucha, Francisco. Al menos yo no le escucho, no sé ustedes. No, algo no está bien. A ver, hagamos una cosa. Si quieres, pásame a mí por audio a mi WhatsApp la pregunta y yo la pongo en el micrófono. No, no está funcionando. Mira, hasta intentar otra solución, hagamos lo que propongo, salvo que alguno de los expertos técnicos, como es Marcelo Chiriboga, que debe estar presente, nos den alguna sugerencia más práctica. No se te escucha. Pásame a mí por audio hasta tanto, por favor, Francisco, y yo la pongo en el micrófono para que Hernán escuche. Hasta que tú hagas el audio, le voy a pasar la palabra a Ana Isabel Moscoso. Adelante, Ana Isabel. Gracias, Ernesto. Doctor, mi pregunta es, ¿hay algún país en donde exista una legislación similar ya y que haya dado resultados o qué resultados ha dado, ha servido como una herramienta para efectivamente luchar contra esta delincuencia organizada? Hay algunos países. Uno de esos, en Italia hay mucho de eso. Hay algunos rasgos parecidos al combate a la mafia, en la cual hay inclusive toda una legislación antimafia, hay toda una fiscal de mafia, sí, porque es un sistema organizado acuérdemos que también Italia Ahí sufrió sí, el hola, tema hola. del terrorismo, y también se aplicaron ahí leyes muy de dudosa constitucionalidad ante esa Eh, emergencia. Perdón, Hernán, Ahora, perdón que interrumpa un Ok, ok. momento. A Ya ver, veo que sí. Francisco, Bueno, ¿me Francisco, escuchas? sí, sí, ya se te Perfecto. escucha, pero ya, ok. dejémosle terminar la respuesta que está dando Hernán No, y luego te eso, pasamos la de palabra. acuerdo. En Adelante, Hernán. Italia en Italia hay mucho de esto. Hay también es decir, en muchos lugares ya comienzan a haber normas por aquí, normas por allá. México también tiene para combatir a los carteles. El problema es político, básicamente. Pero, pero no es algo que nos hemos inventado nosotros en el Ecuador realmente. En Argentina también hay una especie de situación similar con respecto a casos de corrupción. Esto es lo que incautaron las propiedades de la familia Kirchner inmediatamente. Es decir, hay toda una legislación que va por ahí. Muchas gracias. A ver, Francisco Santillán, adelante, por favor. Gracias, lamento el momentáneo El- descontrol telemático. Bueno, decía que más allá de felicitarnos por la presencia, Hernán, y la lúcida intervención y las luces también que nos ha brindado respecto de este tema, efectivamente me habían solicitado a mí que hiciera una evaluación rápida, si se quiere, de los comentarios hechos por esta abogada muy lúcida también, de una forma que sobrepasa lo que podría ser la intencionalidad misma de este evento, dado que tiene una carga técnico-jurídica de un cierto nivel que realmente lo volvería muy complejo para poder explicarlo y entenderlo. Y además estamos en seria desventaja en este foro, pues creo que habemos pocos abogados. Entonces, en esa medida, para igualar las fuerzas, voy a ser más sutil en el análisis. Y en efecto, decía yo que más allá de toda esa comprensión que los aquí presentes y la sociedad ecuatoriana da respecto de la necesidad misma, que exista una norma que ya de alguna forma
brinde seguridad o brinde al menos ese aliciente psicológico, emocional de saber que tenemos a un Estado que nos protege, por utilizar también la palabra que actualmente usan en el eslogan del gobierno. Más allá de eso, hace falta esa sintonía con la realidad en la medida de que al menos tiene que haber una fuerza pública, entiéndase por Fuerzas Armadas, Policía Nacional, que con respaldo normativo puedan y se sientan en capacidad de representar esa defensa legítima que los ciudadanos pedimos. En ese sentido, la norma, si bien es cierto, tiene, no es muy larga en su contenido, tiene algunos vicios, como efectivamente se menciona respecto de la técnica legislativa, se salta ciertos criterios respecto de, si bien los acoge constitucionalmente, y me refiero a la concepción de conflicto armado interno, pero no en la normativa y en el léxico internacional de conflicto armado no internacional, para que efectivamente las normas de derecho internacional, digamos, la normativa de derechos humanos internacionales también la acoja como tal. Sin embargo, de eso, más allá, yo quisiera acercarme a la realidad de lo que representa para la sociedad ecuatoriana y en particular para el sector empresarial. Entender que probablemente, más allá de si existe o no una forma de sostenibilidad legal entre el texto de la norma, el texto constitucional, la normativa del derecho internacional humanitario, etcétera, que sí le permite de alguna manera rebasar ese límite de respeto a los derechos de la ciudadanía, de la sociedad, de la economía, es decir, el hecho mismo de traspasar el principio básico de una orden legal que permite un allanamiento justificado y cosas por el estilo. Podríamos pensar sobre la normativa que sustenta al CANI, es decir, al conflicto armado no internacional. Esta norma tiene la suficiente fuerza como para que la sociedad ecuatoriana tenga el arresto de considerar que se podría minimizar el abuso por parte de la autoridad ahora que tenemos que de alguna manera es afín a los intereses racionales del empresariado, pero mañana con otra autoridad, ¿no? Digo yo, para que se pueda respetar y no tener miedo desde hoy y que sudemos en la almohada todas las noches, pensando que van a rebasar el verdadero alcance e intencionalidad del norma, con esta aparente justificada legalmente liberalidad de actuación. La primera pregunta. Y la segunda, para simplemente avanzar en este tema, va vinculada precisamente a que si no hay una estructura actualmente en el país de carácter normativo, de carácter práctico, llámese un observatorio del cumplimiento y seguimiento de la aplicación de esta normativa, ¿cómo podemos nosotros mañana, como empresarios, como profesionales, como ciudadanos de a pie, ¿no es cierto? O desde hoy, tener una práctica o una participación proactiva para de alguna manera controlar los efectos o minimizar el daño del mal uso y mala aplicación de la norma, de esta norma, en la forma como salga aprobada, estimado Hernán? Con respecto, gracias por la intervención, Francisco. Sí, es verdad, es extremadamente complejo. Estamos en un territorio que no hemos transitado antes en el Ecuador. Esto es totalmente novedoso. Hemos tenido reforma, digamos, legislación, la reforma agraria o los temas laborales, o de alguna manera hemos capeado esas situaciones, pero un tema como este es novedoso, es grave, es altamente arriesgado. Una manera quizás de controlar que efectivamente esta normativa no caiga, pues lógicamente en el tiempo, se vuelva ya una parte ya estructural del Estado, porque nosotros no queremos eso, no queremos que
que estos poderes que se le van al Estado sean eternos. Yo creo que podría, porque supuestamente estamos simplemente ante una crisis, ya verdad. Una fórmula que se me ocurre es ponerle un tiempo límite a la ley y luego hacer una especie de evaluación. Tiene que haber informes de toda de la sociedad civil y sentarnos a discutir si podemos continuar con. Es decir, de alguna manera tiene que haber una pausa. Por ahora, adelante, pero más adelante quizás, sí, y eso no se logra sino poniéndole una vigencia limitada que no es inusual. En muchas legislaciones se legisla de esa manera. Se manda una ley y se dice, bueno, luego habrá una evaluación a ver si estos poderes extraordinarios son renovados. Y lo otro, lo que tú dices es verdad. Es decir, nosotros tenemos que, va a tener que la sociedad civil incrementar su participación. Hemos tenido la experiencia de la Comisión Anticorrupción, algo parecido, y el gobierno no debería tener óbice o mirar con recelo de que existan organizaciones dedicadas un poco a hacer seguimiento, a ver si no hay ahí un exceso y un abuso de semejantes poderes. Pero por otro lado, la realidad es que hoy en día el crimen, la criminalidad en el Ecuador, las herramientas que tenemos no son suficientes. Esa es lamentablemente la realidad. Y claro, si no se mejora la estructura institucional de las Fuerzas Armadas, no se mejora la institucionalidad judicial en general. Este es un tema muy complejo porque esto te va invadiendo a toda la sociedad, ¿no? Política y otro. Esto, solución no va a ser realmente lo que pensamos. Puede ser simplemente ahí un elemento más, pero la lucha es realmente la medida en que se instale en el Ecuador una cultura de la ética y de la anticorrupción, podríamos sentirnos que estamos ya más seguros de la falta o de la ausencia del abuso. Pero sí, yo coincido que esto nos coge un poco de sorpresa, pero ya era tiempo, esto ya se venía gestando, ya hubo un intento, creo que en el gobierno del presidente Moreno, hubo un rechazo, vuelta, van y vienen. Hay una presión, evidentemente, de los Estados Unidos, decir, bueno, ayúdense también ustedes, yo los puedo ayudar, pero mejoren un poco los controles internos. Eh, Hay un riesgo de que este problema ya no esté solamente ubicado geográficamente en la costa, sino que ya comience a penetrar en esos sectores de la sierra, que hasta ahora han estado afortunadamente un poco al margen de este fenómeno, pero que son organizaciones, van creciendo, son inclusive multinacionales, ¿no? Entonces, no es nada, no es tan fácil. Gracias, gracias, Hernán. A ver, por favor, Deyanira Gómez, luego viene Bolívar Ceballos y ahí me voy a poner yo a la cola para hacer una preguntita. Adelante, Deyanira. Muy buenas tardes. Primero agradecerle a Ana Isabel por la invitación y segundo al doctor Hernán por tan grande disertación donde uno se aprende bastante. Soy abogada, me presento también porque soy nueva y el otro día conversando precisamente con Ana Isabel le manifesté mi preocupación sobre el tema de menores. No sé si en la ley está contemplado los menores delincuentes, porque obviamente estas bandas de organizaciones lo que hacen es eh, ir a los barrios más pobres y cooptar a los jóvenes, dado que la legislación actual protege mucho el tema de la confidencialidad o mal llamada confidencialidad, tal como está ahorita en donde ni siquiera los papás ni los mismos abogados podemos sacar copias de algún caso, sea que el chico sea inocente o sea culpable. Y lo más preocupante es que actualmente el fiscal o los fiscales que se encargan de investigar delitos de menores destruyen los archivos. Eso está pasando ahora y no llega ni siquiera
a oídos de los jueces y peor aún cuando en la asamblea han hecho de todo para que no existan leyes que puedan permitir saber qué está pasando con los menores. Esa sería mi pregunta. Gracias. Tal vez como se va avanzando el tiempo, si Bolívar quiere hacer su pregunta, por favor. Adelante, Bolívar Ceballos. Sí, gracias Ernesto. Hernán, como siempre, brillante y muy aclaradora tu intervención. Yo tenía unos 3 puntitos. Primero, referente a Verónica, yo creo que ahorita el sector informal está pasando las de Caín. Con el tema de las vacunas, más del 80%, decía la prensa, de negocios pequeños de Guayaquil están cerrados. O sea, ya más dramático no puede ser. Siempre la ley va a ayudarles en algo. Segundo, igual que Yanira, tengo la inquietud de si la ley va a permitir también que los menores de edad sean juzgados como adultos, como lo está planteando Argentina sobre los 14 años. El otro punto es los jueces especiales que dicen, no será la hora de que el Ecuador ponga jueces y fiscales sin rostro para que ellos puedan manejarse más tranquilos. Y otro punto, ¿por qué es que en los noticieros a los delincuentes impiden que les veamos las caras y en cambio los pobres policías y militares les hacen entrevistas y todo el mundo les está viendo y sabe quiénes son? Entonces yo creo que hay un desatino completo en eso. Debería haber una norma en que prohíba exponer a nuestros militares. Y la última, ya que estamos en el tema legal, ¿qué te parece, Hernán, la barbaridad que están haciendo en México, en donde con el 13% de votación van a poner sus propios jueces? Gracias, muy amable. Adelante, Hernán. Bueno, con respecto al tema de los menores, es un tema muy complicado. Hay una corriente, obviamente, de bajar el número, la edad y hacerlos imputables ya de delitos. Aunque les parezca mentira, hay algo que leí hace años. Una de las personas que propuso esto en Estados Unidos, que venía de alguna manera, lo propuso desde el punto de vista académico, era la ex senadora Hillary Clinton, cuando ella era estudiante universitaria y luego fue profesora y luego fue una activista. Llegó a la conclusión de que más bien bajar la edad era conveniente, no solamente por temas criminales, sino por que la economía, la sociedad ha cambiado tanto que ya estos chicos y chicas a partir de los 14 años deberían ya ser tratados como adultos. Pero volviendo a lo anterior, este es un tema que seguramente nos va a ocupar en los próximos años, porque como bien dice, se recluta a los chicos. Aquí hace unas 3 meses hubo un asesinato del cual poco se ha hablado en la provincia de Los Ríos, de un conocido empresario, el comentario que se vio es que los fusiles eran más altos que los chicos que dispararon a esta persona. Entonces sí es verdad y no es nuevo, este es un tema que se viene tratando en general. Coincido con que lo que sucede en México es pésimo, es un mal precedente. Ojalá que no se expanda a otros lugares esta novedad de elegir por el voto popular a los jueces, con lo cual la carrera judicial prácticamente ya dejaría de existir. Yo coincido que ha sido un retroceso en la seguridad jurídica de México que ya era lamentable. De hecho, la presidenta creo que se ha dado cuenta del error y las declaraciones de ella, pues básicamente, bueno, esto es siempre susceptible de mejorar.
Han ido a votar apenas el 13% de la población y se va a instalar toda un andamiaje judicial simplemente con el voto de esas personas. Coincido. Eh, René Ortiz, cedo a mi turno y me pongo atrás tuyo, René, adelante. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Hernán, nuevamente, qué placer tenerte dentro de este conversatorio de nuestra organización ANDE. Muchas gracias. Brillante tu exposición, muy clarificadora. Entiendo yo que nos está dominando el miedo como un comentario. Es decir, esta ley también es producto del miedo. Es decir, la sociedad ecuatoriana ha entrado en un estadio de miedo. Y entonces una legislación de esta naturaleza, todos la quisiéramos, todos la quisiéramos. Pero a su vez se interponen instituciones muy importantes como derechos humanos. Y entonces, como la edad, como planteaba Bolívar, ¿no? Como el nombrar jueces por elección popular. Es decir, todas estas instituciones se van creando simplemente, unas parecería que tienen el objetivo de corregir el tema de una falta de respuesta de la institucionalidad a los problemas de delincuencia organizada. Y particularmente en este caso, como tú iniciaste la presentación, el tema de que esto es el resultado de una declaratoria de guerra interna, algo muy inusual en el Ecuador. Yo creo que tal vez en otros países un comentario de esta naturaleza también sería muy importante que tú compartas con nosotros. Pero la realidad es que esto es necesario. Y yo creo que lo que menos podríamos hacer nosotros es tener miedo. Necesitamos esa legislación porque esta es nuestra forma de salir. Nosotros no podemos salir a la calle a combatir a nadie, ¿no? Nosotros no podemos transformarnos en la respuesta de la delincuencia, ¿no? Como ciudadanos. Necesitamos la institucionalidad. Tú señalabas con propiedad, el problema también está en la administración de justicia. Claro, en una administración de justicia totalmente deficiente y corrompida en, bueno, las otras instituciones de corrupción. Y entonces, claro, y el inicio, me encantó el inicio de que estas organizaciones de crimen organizado y internacional y local prácticamente se han convertido en empresarios, prácticamente se han convertido en compañías. Ese es su paraguas de protección. Y lógicamente esto quiere atacar ese problema. ¿Por qué? Porque naturalmente ahí están fallando probablemente instituciones como el SRI. Porque ¿qué hace una institución de crimen organizado si no tiene nada que vender? Para que pueda precisamente reflejarse a través del IVA el comportamiento de esta compañía. Y así sucesivamente, ¿cuántos casos de estos pueden ocurrir? Y termino con este comentario que, por supuesto, pido a Hernán nos dé una luz sobre este pedido. Decías tú, tal vez una institución de contraparte por parte de la sociedad civil. Yo creo que eso no nos impide en lo absoluto. Es decir, una institución como la que teníamos del control de la corrupción puede ser igual en este caso, puede ser formada tranquilamente. No necesitamos que, esta normativa nueva nos dé la autorización a nosotros de formar un ojo visor, ¿no? De cómo se está comportando la institucionalidad frente a toda esta nueva estructura legal que es la que nosotros estamos intentando que sea la que funcione como el órgano de protección que los ciudadanos frente a este estado de criminalidad que vive el Ecuador pueda ser la respuesta, la que estamos buscando. Y entonces esto significa que nosotros tendríamos que mirar, para concluir, nosotros tendríamos que mirar este proyecto de ley como un combate al miedo. Gracias, Hernán. Adelante, Hernán. Adelante. A ver, creo que... Ahí estoy. Creo que no se me está escuchando. ¿Sí me escuchan? Vamos de alguna manera Adelante, renunciar. adelante, Hernán, perdón. Perdón.
Adelante, Hernán, disculpa, Ya. algún Si problema. vamos a poner en riesgo nuestros derechos y nuestras libertades en aras a tener, entonces el gobierno debe darnos, por ejemplo, muestras y emprender una política de limpiar, bueno, no quiero usar esa palabra, pero de moralizar y modernizar a la función judicial. Pues. Ok, nosotros los Poner ecuatorianos en vamos a poner, ética. ¿no? De ética. Vamos a poner, vamos a confiar en usted, señor Estado, pero usted debe hacer algo, porque ¿no? Se nos están poniendo en riesgo nuestras libertades. Entonces, en contraposición, veamos qué va a hacer ustedes con respecto a la corrupción judicial. Si tuviésemos un sistema judicial moderno, ágil, independiente, libre de corrupción, bueno, digamos, bueno, tenemos ese baluarte de defensa de nuestras libertades ante un posible abuso, ¿no? Pero esto es de doble vía. Nosotros vamos a poner de alguna manera, eh, poner sobre la mesa nuestras libertades y nuestros derechos de propiedad, etcétera. Entonces, el gobierno tiene que poner de lo suyo y también dar muestras de que entonces va a emprender, va a actuar dentro, por ejemplo, ¿por qué no aprobar una ley que tiene que ver con el código de conducta de todos los servidores públicos? En todas partes del mundo, bueno, en muchas partes del mundo hay una legislación de ética en el servicio público. Es decir, no solamente no debemos contentarnos con que no cumplan, no cometan delitos, que eso es obvio, sino que su conducta tenga unos estándares muy altos. Eh, Hay en Estados Unidos una legislación muy fuerte de ética en el servicio público. Claro, hoy está un poco, un poco debilitada, pero existe ahí y en muchas partes debemos decir, bueno, podríamos una especie de balance, pero muy interesante el comentario de Eh, Manuel Romolerú, adelante y ya levanté la mano para no quedar afuera con esta pregunta. Adelante, Manuel Romolerú. Gracias, Ernesto. Gracias, Hernán. Qué clara la disertación. Yo creo que sin duda nos vemos abocados como país a una situación, como tú bien dices, totalmente nueva y tenemos que crear un mecanismo, obviamente, que responda a esa situación y este mecanismo, obviamente, tiene que ser nuevo. Que genera dudas, que pueda generar abusos. Sí, yo creo que en general muchas legislaciones, muchas leyes mal utilizadas generan abusos, ¿me entiendes? Entonces ese no puede ser eh, la razón para parar o frenar una cosa de estas. Pensaría yo que a esto último que decías, Hernán, eh, si nosotros podríamos, en el nombramiento de estos jueces que está previsto en el proyecto de ley, este nombramiento de jueces especializados, ok, que el Estado sea suficientemente claro de decir cuáles son los parámetros, los perfiles, los controles, qué sé yo, que van a tener esta gente para de alguna manera generar en la sociedad una cierta confianza. Y frente a esto que es inevitable, el riesgo y el miedo y qué sé yo que hay, yo lo único que podría decir desde el punto de vista de derecho, creo que la justicia y la seguridad está por encima de la legalidad y que el bien general está sobre el bien particular. Yo creo que estos principios son los que deben prevalecer porque una perfección difícilmente la vamos a tener en la ley. Eso. A ver, como el tiempo se va cortando, voy a incluir una pregunta adicional a la de Manuel. Eh, no es directamente relacionada con la ley, pero sí con esta realidad que vive el Ecuador. Toda esta complejidad, peligros, riesgos que han hecho que nuestro país en los últimos tiempos, esa isla de paz que éramos, ahora estamos más cerca del infierno que de la isla de paz. Y hay un responsable o un actor responsable prácticamente de última instancia
que es de donde vienen todos los recursos que financian a quienes nos están convirtiendo a nuestro medio en un infierno, a las mafias y narcotraficantes, que es la fuente de recursos. Estos recursos provienen del mundo desarrollado, básicamente de los países más desarrollados, y eso hace que el grueso, tal vez la parte más importante de la responsabilidad de esta situación está allá. Sin embargo, nosotros somos sancionados por mal comportamiento en diferentes maneras. Yo tuve mi época de exportador y había, había que pagar dinero para que se hagan las inspecciones y todas las medidas de prevención. Y todo eso hace que la vida se vuelva más complicada en este lado del mundo. Le he dado muchas vueltas a este tema y la única posibilidad de solución, y esa es la pregunta, Hernán, hace algún tiempo, conversando sobre este tema con Luis Gallegos, que ya había salido de la embajada en Estados Unidos, él me pasó un artículo de la revista The Economist en donde se sugería que la única posibilidad para cortar este tema por lo sano y darle una solución de fondo sería la legalización universal de todo este tema. Entonces, la pregunta es si eso, le pregunto ahí sí al ex representante del Ecuador ante la ONU y con el panorama que eso implica, que si hace sentido esa posibilidad o si hay alguna otra para equilibrar esta realidad en la cual aquí estamos pagando ya con la vida esta situación, mientras que la fuente de recursos, los causantes en última instancia de esta realidad, no estarían asumiendo su responsabilidad. Hasta ahí mi pregunta. Gracias. Y tal vez, Hernán, adelante. Ernesto, si me puedes dar la palabra después, no puedo levantar la mano si fueras tan amable. Ya, muy bien. A ver, entonces, Hernán, Gracias. adelante. Luego Carlos Rivadeneira y creo que cerramos con Fabián Eguiguren porque estamos Así ya, es. con el tiempo. Adelante, Hernán. Bueno, es difícil contestarte, Ernesto, esta preocupación tuya. Sí, este es un debate que sigue pendiente, sigue abierto en muchos lugares, ¿no? Sí, pero estaríamos hablando solamente del tema del consumo de droga, del tráfico de droga, del Ahora negocio. está el oro ahora está el oro de por medio. Claro, el problema es que ahora ya estas mafias, estas organizaciones se mueven a otro tipo de actividad. La extorsión. Extorsión es prácticamente ahora un gran negocio. Lo que hoy conocemos como vacuna en México tiene otro nombre, pero es una de las fuentes más importantes que tienen ellos vamos a legalizar entonces la extorsión. La minería ilegal. Minería ilegal Ecuador es uno de los paraísos de la minería ilegal por la poca atención que se le ha puesto a este tema, y estas mafias vienen al Ecuador y trafican y producen una cantidad de daño enorme al medio ambiente, minan, o por decirlo así también, socavan a la minería formal, legal de las grandes empresas, y es una manera de lavar dinero. Así que este es un problema de una cadena, ¿no? De que ya son otras actividades que se vienen desarrollando, pero siempre hay este tema, esta discusión, si la legalización o no del consumo de drogas podría ser la solución. Yo tengo mis dudas de que eso sea así. Probablemente vayamos a crear otro monstruo que prácticamente es el daño a la salud pública, y va a incrementarse el gasto público dedicado a controlar o a curar a las personas que van con mayor facilidad de la que hay ahora a consumir drogas. Pero coincido
con Ernesto de que este es un tema que se han pronunciado y todavía se sigue debatiendo en Estados Unidos y en las Naciones Unidas sobre el tema este del consumo de drogas. Adelante, Carlos Rivadeneira. Muchas gracias. Quiero expresar mi felicitación al doctor Pérez Luz, a Ande, a Francisco Santillán y a todos los que han intervenido en este conversatorio, porque nos ayuda a entender el alcance, significado y lo que nosotros también como sociedad civil debemos actuar. Quería consultarle algo, doctor, independiente y separado del tema del proyecto que este rato lo estamos conversando, que es la ley económica urgente. Ustedes todos sabemos que fue aprobado en la Asamblea la reforma parcial para eliminar la prohibición de las bases extranjeras. También conocemos de que hay un proyecto de ley para eliminar los fondos públicos a las organizaciones políticas. Y usted sabe que, por ejemplo, el tema del día de ayer debe pasar al control automático hacia la Corte Constitucional. Entonces, hay el anuncio también de las reformas a la Constitución que de una u otra forma se está pidiendo que se lo haga vía reformas. Ahora, el acudir a las urnas cada 2 meses por cada reforma parcial, yo creo que es inoficioso. ¿Se podrán todas estas agrupar en un solo referéndum? Sí. Esa es mi inquietud. Sí, sí, se pueden. Y lo debe hacer el gobierno. Ya se hizo anteriormente y con un poco de tender un puente con la Corte Constitucional para que sus pronunciamientos salgan prácticamente unificándose y poder presentarse y no tener estas consultas una tras otra. Sí, sí es posible eso y ojalá que se lo haga y se aproveche la oportunidad para hacer reformas realmente sustanciales, ¿no? La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, es decir, hay algunos temas gruesos que ojalá el gobierno siga entusiasmado, porque a veces da la impresión como que ya, como logró la mayoría, logró el control del Consejo de Participación, ya como que ya va dejando un poco de lado el tema de estas reformas de las que en las últimas semanas previas a la elección y la siguiente estaban muy en primera página. Gracias, doctor. Gracias. Para mí queda claro de que hay que trabajar urgentemente y ojalá el gobierno escuche la voz de la ciudadanía ante las reformas que se deben hacer a la Constitución. Y por cierto, recoger todo esto en un solo referéndum, porque con que la Asamblea haya aprobado el día de ayer, por ejemplo, la reforma parcial para eliminar la prohibición de las bases extranjeras, no significa que el día de mañana ya una base extranjera pueda ya ubicarse en el país. Eso debe seguir un proceso y es un proceso al que debemos acudir al referendo. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias. Gracias, Carlos. Por favor, José. Fabián Eguiguren, y creo que sería la última intervención para luego pedirle a nuestro presidente que haga un cierre y algún comentario final. Perfecto. Adelante, Fabián Eguiguren. Gracias, Ernesto. Gracias a todos y me sumo a las felicitaciones y agradecimiento. 2 temas. Uno, oyéndote, Ernesto, algún día hablábamos con Luis Gallegos sobre la posibilidad de que los países destinatarios consumidores reconozcan a los países donde estamos poniendo los muertos y los fondos un fee económico por cada embarque que logramos detener que vaya a Europa o a Estados Unidos. Si tú mañana dices, oye, acabamos de parar un embarque que valía 500 millones de dólares en el mercado europeo, pues que la Unión Europea reconozca al país el 10% de ese valor que iría para el combate de las drogas. Eso apoyaría el combate y segundo haría que los países se aseguren que no aparezca la droga en el siguiente país porque estás dejando que el vecino se lleve ese fondo. Y la segunda es, ¿qué
tanta diferencia o qué tan difícil es implementar políticas a lo Bukele en Ecuador? Nosotros oímos obviamente el éxito de Bukele y nos parece que vienen de un entorno bastante complicado y parecería que lograron controlar la guerra. ¿Qué nos falta o qué impide que hagamos las cosas que están haciendo en El Salvador aparentemente de buen funcionamiento? Gracias. Bueno, con respecto al segundo punto, es que hay una diferencia. La delincuencia que se enfrentó El Salvador de Bukele no es la nuestra. La diferencia es enorme. La delincuencia de Bukele era la delincuencia callejera, básicamente. Esa es la que tuvimos en el Ecuador hace 20 años o 30 años atrás. La nuestra es una delincuencia totalmente diferente. Es unas organizaciones que se han penetrado al Estado, han penetrado por varios intersticios. Es más complicado, mucho más difícil, porque parte de un problema inclusive político, que no es el caso de El Salvador. En el caso de El Salvador, básicamente era una delincuencia que lo que había era que simplemente lo que ha hecho el gobierno, es decir, controlarla, sostenerla, eh, tener esa política carcelaria. Pero la nuestra es muy parecida a lo que tuvo Colombia o México, digamos. Es una delincuencia que ya prácticamente casi tiene un condominio con el Estado. Y entonces es más difícil, más complicado, porque digamos que el enemigo está en la casa. Entonces, Bukele tuvo la suerte de parar rápido, que no se le crezca a los niveles que ha crecido entre nosotros. Ahí no hay una delincuencia que tiene que ver con el narcotráfico. La nuestra sí, somos un país de... Sí, hay unas diferencias, ¿no? Entonces no veo que sea tan fácil. Si fuera así, entonces simplemente Colombia ya no tuviera delincuencia, porque es simplemente seguir la fórmula de Bukele, pero no se puede. Tiene mayores complejidades. Lo otro me parece bien interesante, tener un bono, un bono económico de acuerdo a la política que estos países sigan. Y también podríamos hacerlo al revés, yo creo, ¿no? Algún día yo he pensado también que así como los Estados Unidos pone esos rankings, ¿verdad?, de los países más corruptos, y yo creo que está bien, deberíamos poner a los países de mayor consumo y todos los años preguntarle al Departamento de Justicia americana, bueno, cómo va su política contra el tráfico de drogas en los Estados Unidos. Porque de alguna manera, como bien decía Ernesto, el problema está ahí, es la demanda de drogas. Ese es básicamente, y ese es un problema que tiene que ver con la educación, con la cultura, con los valores, con una serie de factores que han incidido para que una sociedad americana como los Estados Unidos y Europa pues haya un mercado tan vibrante, digamos, de estos. O hacer las dos cosas, porque eso haría que recibamos los fondos que necesitamos para estas guerras y no sea simplemente un hecho de dádivas de buena voluntad, ¿no? Pero Claro. muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Le paso la palabra al presidente Nicolás Espinosa, no sin agradecerle de nuevo a Hernán por este segundo conversatorio. El anterior fue pasos para resolver el tema justicia en el Ecuador, que dejó huella en Ande y en su entorno. Gracias, felicitaciones. Presidente Nicolás, por favor, si nos ayudas con tus Gracias. palabras. Gracias, Ernesto. En realidad, doctor Pérez Luz, debo reconocer algo. Es realmente, es tan clara su exposición que a un ingeniero como yo le hizo entender que en el proyecto tiene una razón de ser que no siempre es entendida por la sociedad. De tal manera que yo quiero agradecerle porque quienes nos hemos dedicado a la ingeniería y a los proyectos,
no siempre tenemos la capacidad de entender este tipo de situaciones. En realidad, mil y mil gracias. También quiero agradecer a todos quienes participaron en este conversatorio, generando preguntas que aclararon aún más la situación. De tal manera que, a nombre de ANDE, doctor Pérez Luz, quiero dejar constancia de mi agradecimiento y de señalarle y pedirle y de tener su compromiso de que en el futuro podamos seguir contando con usted en nuevas oportunidades. La claridad con la que usted expone los hechos hacen que el sector empresarial, en este caso, y a través nuestro, evidentemente, a la sociedad con la cual tenemos contacto, realmente entendamos las cosas como se vienen dando en el país y la necesidad de que la sociedad también se vaya pronunciando con elementos de juicio sólidos que permitan justamente hacer señalamientos que evidentemente en algún momento deben ser tomados en cuenta por las autoridades. De tal manera que mil y mil gracias, y con este cierre simplemente daríamos por concluido el conversatorio. El micrófono. Gracias con todos. Muchas gracias con todos. Amén. Qué Gracias. pena, yo me Gracias. quedaría unas Muchas 2 horas gracias, escuchando al doctor excelente. Pérez Luz. Qué bueno. Un gusto. Mil gracias. Hernán Muchas está gracias. sin micrófono por si acaso Muy bueno. quieras dar un último adiós. Muchísimas gracias. Muy Muchas gracias a interesante. todos. Gracias, Gracias, doctor. Hernán. Gracias a todos Escucharlo y leerlo. es un Gracias, un deleite. abrazo. Hasta luego. Gracias, mil siempre nos gracias. despedimos Luego. diciendo que Dios bendiga al Ecuador y más aún en torno a estos temas que hemos tratado hoy día. Hasta la próxima, amigos. Mil gracias. Gracias. Pensé que iba a decir hasta la victoria siempre, ya me estaba traumando, hermano. Qué horror.